Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Vamos a presentar los casos de nuestros compañeros estudiantes que corresponde el día de hoy. Va a iniciar la doctora Catherine Navichoque y luego presentará la doctora Andrea Margarita Bolaños. La dinámica para la actividad sigue siendo la acostumbrada, es decir, vamos a presentar el caso, podemos levantar la mano y opinar, preguntar. Yo eventualmente iré haciendo algunas pausas para comentar alguna información importante relevante al caso que se esté presentando y al final llegamos a las conclusiones de cada uno de los mismos. Así que adelante, doctora Navichoque, que empiece con su caso, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Mi caso clínico es sobre anemia hemolítica autoinmune. Les presento los datos generales. Es una paciente femenina de 36 años. Ella es originaria de Santa María, Cauqué, residente de Santiago, Zacatepeques. Ella nació el 6 del 10 del 85, es casada, ama de casa, católica y escolaridad hasta tercero primaria. El motivo de consulta es dolor abdominal de 15 días de evolución. En la historia de la enfermedad, la paciente refiere a astenia y adinamia de 2 meses de evolución. Está asociado a pérdida de peso involuntaria de aproximadamente 20 libras. No automedica, no presta importancia. Sin embargo, la paciente inicia con ictericia de 15 días de evolución, de inicio en escleras y de progreso a ser generalizada, acompañada de dolor abdominal del mismo tiempo de evolución, localizado en hipocondrio izquierdo. Este es de carácter cólico, que no irradia, de intensidad 6 de 10, constante, sin atenuantes y sin exacerbantes. Hace 3 días el dolor abdominal se intensifica a 10 de 10, por lo que decide consultar a médico particular, que ante valoración de estudios complementarios realizados decide referir a este centro hospitalario. En los antecedentes relevantes, realmente solo hay familiares, padre con diabetes mellitus, y en los ginecobstétricos, pues menarca a los 12 años, 5 mensuales regulares, 3 gestas, 3 partos, ninguna cesárea ni abortos, 3 hijos vivos y ningún hijo muerto. Al examen físico, la paciente presentó una presión arterial de 122/67, una frecuencia cardíaca de 97, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 37 grados y una saturación de 96. La paciente en regular estado general, lúcida, consciente y orientada, con ictericia generalizada, con fase crónicamente enferma, normocéfalo, cuero cabelludo sin lesiones, sin alopecia, cara simétrica, ictérica con escleras ictéricas, conjuntiva sin inyección conjuntival ni hemorragia, la nariz simétrica, narinas permeables, no hay epistaxis, orejas simétricas, membranas timpánicas sin alteraciones, con entrada de aire bilateral, sin anomalías estructurales, no se evidencia infección, mucosas orales hidratadas, cuello simétrico móvil, no hay rigidez de nuca, no hay adenopatías ni masas, un tórax simétrico con patrón respiratorio adecuado, con amplexación sin alteración, con entrada de aire bilateral sin anomalías, no hay ruidos patológicos agregados, corazón rítmico regular, sincrónico con pulso radial, R1 y R2 de buen tono e intensidad, no hay soplos, enfocos cardíacos auscultados, el abdomen es simétrico, globoso a expensas de tejido adiposo, ruidos gastrointestinales presentes a la percusión, hay esplenomegalia grado 2, con dolor a la palpación de hipocondrio izquierdo de intensidad 7 de 10, sin signos de irritación peritoneal, extremidades simétricas móviles con edema de miembros inferiores a nivel de ambos tobillos, fobia grado 1, llenado capilar menor de 3 segundos, pulsos periféricos palpables, no frialdad distal, genitales externos de buen aspecto, no signos de infección y neurológico con confort de 16 puntos, marcha y lenguaje sin anomalías. Solo aquí, doctora, le voy a interrumpir. Obviamente el examen físico, mientras más completo y descriptivo sea, es mucho mejor. Nos aporta elementos muy importantes para ir sumando al análisis que vamos a hacer de cada uno de los casos, pero en este caso, con fines de presentación. O sea, aquí sí hay que describirlo un poco diferente a como uno lo describiría en la ficha clínica. O sea, en la ficha clínica aquí usted puede poner todo lo que quiera, tanto datos positivos como negativos relevantes. Sin embargo, aquí para fines de presentación, sí deberíamos de hacer un par de cosas, sugerencias. Una es que coloque los datos más importantes o relevantes para el análisis final, y si es mucho aún así, que lo presenten un par de diapositivas por separado
con los, digamos, palabras claves o algo que nos permita, o que a usted, pues como presentadora, le permitan hilvanar todo lo que desea decir, el discurso, digamos, pero sin sobrecargar mucho la diapositiva. Es como consejo para sus presentaciones posteriores, ¿eh? Entonces, tal vez corrijamos eso para la presentación que me va a reenviar cuando termine la actividad. La puede enviar hoy o mañana, pero ya lo arregla de esa forma, porque en este caso ya es, digamos, la presentación del caso clínico y no es la presentación de la ficha clínica, que es diferente. Cuando ustedes presentan casos en póster para un congreso y bueno, incluso si los seleccionan para presentarlos de forma oral, igualmente tienen que apegarse a estas disposiciones para, digamos, también tener cierta calificación en sus casos y eventualmente ganarse algún premio o reconocimiento que puede pasar tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, si uno presenta una diapositiva así muy cargada, se pierde mucho el mensaje. Ese sería solo el comentario. Sigamos, doctora, por favor. Ok, doctor. Bueno, en el listado de problemas hay una anemia hemolítica estudio autoinmune a descartar por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos e hiperbilirrubinemia secundaria a la anemia hemolítica. En el análisis y discusión, bueno, la anemia hemolítica autoinmunitaria la podemos definir como el aumento de la destrucción de los hematíes en la presencia de anticuerpos. La lisis directa por complemento ocurre principalmente en el hígado y en la circulación, mientras que la fagocitosis y la destrucción de los hematíes está mediada por los linfocitos TCD8 y que tiene lugar en el vaso y en órganos linfoides. Por eso es que se realiza un USG abdominal superior para descartar organomegalia, ¿verdad? Los anticuerpos contra los hematíes más comunes son la inmunoglobulina G, que reaccionan a 37 grados y son los responsables de las formas de la anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes. Como dijimos que esta es la más común, esta representa entre el 70 a 80% de todos los casos. Y la por anticuerpos fríos, que es la IgM, esta produce una hemólisis intravascular y su temperatura es de 4 grados. Bueno, en los pacientes con anemia hemolítica crónica pueden encontrarse asintomáticos y la hemólisis solo se documenta en pruebas de laboratorio, como la hematología completa. En el caso de nuestra paciente, al ingreso ella presentaba niveles de glóbulos blancos en 6.43, una hemoglobina de 5.90, un hematocrito de 16.6 y plaquetas en 134. En esto también se hace un recuento de reticulocitos, solo que ese dato sí no lo tengo. Teniendo los datos de la hematología completa, pues ya se puede analizar o pensar en dar una transfusión sanguínea, ¿verdad? La paciente, en el caso de nuestra paciente, a ella no se le realizó ninguna transfusión. El frótil de sangre periférica también se realiza. En el caso de la paciente ella tampoco lo tenía porque a ella se le hizo una prueba de CUMS directa, del cual salió 4 cruces positivas, y este es el principal laboratorio que nos indica una anemia hemolítica autoinmune, en este caso por anticuerpos calientes, ¿verdad? Igual está el laboratorio de lactato deshidrogenasa y la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta en el caso de esta paciente está en 2.78. Entonces tenemos la propuesta de manejo: realizar los exámenes control, ¿verdad?, de hematología química y tiempos, y valorar la necesidad de la transfusión sanguínea. En este caso pues no fue necesario. Realizar un ultrasonido abdominal superior. En el caso de la paciente se le realizó y ella mostraba esplenomegalia. Esto es porque hay una inflamación y hay un aumento de las células, ¿verdad?, producidas, que estas se acumulan en el vaso, y la inflamación también es lo que provoca el agrandamiento. Y por último, valorar la necesidad de otros exámenes de laboratorio, en este caso el CUMS directo, ¿verdad?, que como les mencioné era 4 cruces positivo. Y en el plan terapéutico, en la actividad pues tenía la paciente un reposo relativo, la dieta era libre y los medicamentos
Los principales para tratar la anemia hemolítica son los corticosteroides, en este caso la metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas. El omeprazol, que era protector gástrico, 40 miligramos cada 24 horas. El acetaminofén, 1 gramo por vía oral. Esto era porque la paciente presentaba fiebre. Solución Harman, atorvastatina y metoclopramida, 10 miligramos intravenoso, esto para las náuseas. Pero en este caso, la metilprednisolona, en el caso de Mato-Onco, evaluó dárselo por 3 días seguidos, sacar otra vez laboratorios control. Al sacar los laboratorios, ellos tomaron la decisión de dar el tratamiento por 5 días más, y ya después de esto, pues darle egreso a la paciente, ¿verdad? En las conclusiones, bueno, en el caso de la paciente de la anemia hemolítica autoinmune, que fue causada por los anticuerpos calientes, se diagnosticó por el CUMS positivo, que aquí indica que es de 4 cruces, y en el plan de manejo es lo que le acabo de mencionar, ¿verdad? 3 dosis de metilprednisolona. Se valoró el avance del progreso de la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento se dio durante 5 días. Después se le dio egreso a la paciente y se le dejó cita en COEX en hematología a los 21 días para darle seguimiento. Aquí tengo mis referencias, y en la revisión bibliográfica, lo que les había comentado, ¿verdad? Que la anemia hemolítica autoinmune es causada por los anticuerpos que están dirigidos contra los eritrocitos de nuestro organismo. Se encuentran los anticuerpos de tipo IgG y el IgM. El IgG es el más común. El principal diagnóstico se realiza a través del CUMS directo. Este nos confirma la eficacia. Además, en cuanto al tratamiento, como les mencioné, los corticosteroides son la primera línea. Y la prueba de antiglobulina o el CUMS directo se utiliza para determinar la presencia de estos anticuerpos frente a los hematíes, y bueno, se solicita en el caso de que se sospeche, ¿verdad?, sobre anemia hemolítica. En este caso de la paciente que se quería descartar si eran por anticuerpos fríos o calientes. Y cuando pues la prueba de antiglobulina o de CUMS directo es positivo, pues nos indica, ¿verdad?, que hay una anemia hemolítica autoinmune. Sin embargo, entre más cantidad de anticuerpos unidos a los hematíes hay, no significa que sea más positiva la prueba, ¿verdad? Y bueno, esto detecta los anticuerpos. Sin embargo, tampoco nos indica el origen o el tipo exacto de anticuerpos que es. El diagnóstico se hace también por historia clínica y por el examen físico, ¿verdad? Y eso sería todo. Excelente, doctora. A mí me parece que el caso está bastante bien presentado, salvo esta corrección que le sugiero que realice a la presentación. No a la ficha, porque la ficha tiene que contener todo lo que puso ahí, pues, pero en la presentación si lo cambiamos y lo presentamos de forma más resumida, por favor, con los datos relevantes. Además de esto, pues sí es un caso que nos sirve mucho para ejemplificar una de las situaciones que, si recuerdan bien, cuando tuvimos la clase sobre medicina transfusional, discutimos un poco cabal de un caso de anemia hemolítica, en qué casos convenía o no transfundir células empacadas. No veo aquí ahorita manos levantadas. Les voy a recordar mientras hacemos transición a otro caso, y mientras le pregunto a la doctora que se anoten, porque solo está anotado aquí el doctor González. Anótense todos, por favor, aquí en el chat de la sesión, para que quede registrado ahí en la grabación su asistencia. A la doctora le voy a hacer 3 preguntitas así muy básicas, pero para complementar lo que nos ha comentado hoy. La primera es, doctora, ¿por arriba de qué nivel de bilirrubina total ya se hace manifiesta clínicamente la ictericia a nivel de las escleras? ¿Arriba de qué nivel de bilirrubinas tiene que tener el paciente, por lo general, para tener ictericia en escleras? Doctor, la verdad no tengo el dato. No lo sé. Bueno, mire, en general podemos decir que debe tener más de 2.0. Algunos libros que usted puede encontrar
pueden darle el dato de 1.8, pero realmente con 2.0, que se quede ahí en su memoria ese número, ya usted dice, bueno, 2 equivale a escleras. A algunos clínicos, cuando yo era estudiante hace mucho tiempo ya, nos enseñaron nuestros profesores que, por ejemplo, si tiene 2, el paciente tiene que irse hasta las escleras. Si la ictericia es notoria en mucosa oral, ya el paciente debe tener entre 5 y 6. Y si es generalizada, por lo general, valga la redundancia, tienen más de 8 o 10 de bilirrubina total. También la diferenciación de qué tipo de bilirrubina es la que predomina lo va orientando a uno a las posibles causas, pero este caso es muy característico de anemia hemolítica autoinmune. Cuando platicábamos en la clase de hematología completa, comentamos un poquito sobre el tema de los reticulocitos. En este caso, ya nos dijo usted, doctora Navichoque, que no tiene el dato del recuento de reticulocitos, pero si lo hubiéramos tenido, ¿cómo esperaríamos que estuviera ese recuento? ¿Esperaríamos que estuviera alterado, normal o cómo? Si no mal recuerdo, doctor, este puede estar normal o puede estar bajo. Esto va a depender de la capacidad del cuerpo de producir. Bueno, era ¿cómo se llama? Del nivel de hierro que poseemos, ¿no? No exactamente. Mira, ves, cuando usted tiene un paciente con anemia y está buscando la posible causa de esa anemia, entonces, como recurso adicional en la hematología, puede usted contar con la medición del recuento de reticulocitos o el índice reticulocitario. Si el recuento de reticulocitos está incrementado, usted puede considerar que esa anemia es una anemia de tipo regenerativo, es decir, está produciendo una cantidad mayor de glóbulos rojos, pero se están destruyendo a nivel periférico o algo los está secuestrando a nivel periférico. Entonces, las anemias hemolíticas característicamente tienen recuento de reticulocitos elevado. En cambio, las anemias de tipo no regenerativas, digamos, tienen un recuento de reticulocitos o normal o reducido. Generalmente esas son las anemias que provienen de causas medulares, es decir, anemia plástica o alguna otra enfermedad infiltrativa de la médula que está dificultando que el paciente produzca reticulocitos para compensar esa disminución que hay de los eritrocitos a nivel periférico. Entonces, en este caso, hubiésemos esperado que el recuento de reticulocitos hubiera estado elevado. Última pregunta, doctora. Usted comentaba algo sobre la situación de transfundir o no a esta paciente. Ya nos contó que no se transfundió. De hecho, cuando les comenté las indicaciones para transfusión de células empacadas, también en esa clase yo les decía que no siempre lo que parece evidente es indispensable hacerlo de urgencia. En el caso específico de anemia hemolítica autoinmune, yo les comentaba que si a un paciente que aún no le hemos dado esteroides a dosis altas, si le ponemos glóbulos rojos o un paquete globular, ¿qué le podría pasar a ese paciente, doctor? O sea, a esta paciente que hubiera dicho el jefe, mire, ¿sabe qué? Póngale 2 paquetes de células empacadas porque está muy anémica la paciente. ¿Qué le podría haber pasado a esta paciente? Pues la verdad, doctor, no estoy segura. O sea, sí va a haber una reacción, pero no, la verdad no sé. ¿Qué piensa que podía haber pasado? Digamos, si yo le pongo ahí las 2 unidades de células empacadas, la paciente aún no le ha dado esteroides y está hemolizando, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasa si usted quiere apagar un incendio con gasolina? Se prende más, ¿verdad? Se prende más. Entonces, en este caso, si ustedes le administran células empacadas a una paciente que está con anemia hemolítica, por muy baja que tenga su hemoglobina, eso lo platicamos en la clase de medicina transfusional. Si ustedes le administran células empacadas, lo que van a hacer es provocarle un problema mayor a la paciente porque va a seguir hemolizando y de hecho va a hemolizar muchísimo más intensamente. Y eso va a incrementar la ictericia, va a incrementar los problemas de la circulación, va a provocar una anemia más pronunciada, el paciente se va a descompensar más, va a tener dolor muscular, dolor generalizado, fiebre, o sea, todos los síntomas por las cuales la paciente consultó y que son de hecho los que queremos evitar o aliviar.
Entonces, si la paciente con anemia hemolítica ya está en tratamiento con esteroides a dosis altas y ya empezó a estabilizarse, pero sigue con síntomas o signos de gasto alto, entonces sí puedo yo proceder a transfundirla. Pero antes de eso, debería de considerar muy bien y tal vez solo hidratarla mejor, aliviar los síntomas, una sedación muy suave para que esté tranquila, ponerle oxígeno para ayudarle a oxigenar mejor sus tejidos y no precipitarme a transfundirla de inmediato. Porque si no, como le comentaba, podríamos incluso hacer o provocar que la paciente se descompensara aún más. Muy bien, si no existen dudas, aquí ya creo que ya se anotaron todos. Vamos a ver. Sí. Si no hay dudas, vamos a proceder ahora con el siguiente caso. Le pido a la doctora Andrea Bolaños que presente su pantalla y le doy las gracias a la doctora Catherine Navechoque por compartir con nosotros su presentación. Muy amable, doctora. Me hace favor de corregir lo que le comenté y me lo vuelve a enviar, por favor. Gracias. Está bien, doctor, gracias. Ahorita comparto mi pantalla. Está dando un poquito de problema. Gracias, doctora. Mientras la doctora presenta su pantalla, les voy a contar algo que sucedió. No lo digo por nosotros, como Roosevelt, lo digo en general. Y tampoco voy a decir en qué hospital pasó, pero no es relacionado con nosotros. Tiene relación con otro hospital. Fíjense que ahorita justo antes de la clase, todos los profesores ahí en el chat de docentes que tenemos, empezaron a comentar que en un hospital X, justo después del examen, entre ayer en la tarde y hoy por la mañana, a mediodía, han surgido al menos 4 casos positivos de COVID de estudiantes que estuvieron 1 hora en un mismo salón sin una adecuada ventilación con sus profesores y bueno, respirando el mismo aire, pues, y que al final salieron positivos. Imagínense el nivel de exposición que tuvieron todos los demás estudiantes y los profesores. Miren, yo los entiendo a los estudiantes desde el punto de vista, digamos, de tal vez no se sentían tan mal, no pensaron que fueran a ser positivos, después se fueron ya con la duda a hacer las pruebas y salieron positivos, pues, o sea, quiero pensar que no fue con mala intención, sino que pues estaban estresados por su examen y querían salir de su examen. Pero el tema es que al final el nivel de exposición ya de 4 o 5 personas en un mismo salón cerrado con mala ventilación puede pues provocar problemas más serios.
De hecho, uno de los profesores que estuvo cuidando ese examen está muy alterado y preocupado, el pobre, porque pues la mayoría de nosotros ya tenemos ya más de 40, pues, pero hay algunos que ya tienen casi 60 años de edad y otro montón de comorbilidades y pues se angustian, pues, definitivamente de poderse contagiar. Yo hago un llamado a la reflexión. Para ustedes, como grupos de estudiantes míos, o sea, que están asignados conmigo, para que, pues, ya sea que lo consideren para ustedes o para sus compañeros, sus colegas estudiantes externos, que sean muy francos, o sea, no es pecado enfermarse, no es una falta tampoco, o sea, no es que se les vaya a sancionar porque, ay, les dio COVID y qué malo, ¿no? Pues les da, y todos estamos expuestos. Entonces, un llamado a la reflexión y a la conciencia para cuidarse mejor, mantener las medidas de precaución y también reportar si tienen sospechas, si tuvieron contacto con alguien positivo, aunque no tengan síntomas, para estar muy vigilantes de cómo poderlos apoyar a ustedes y cómo reducir los riesgos para todos. Ahorita, pues como les comento, estos profesores están muy preocupados porque piensan que se van a enfermar, pero yo los entiendo. La verdad es que creo que es algo que puede preocupar de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno, pero por favor, platiquen con sus compañeros, o sea, que por favor cuenten ahí, que cuenten con nosotros, o sea, estamos para apoyarles en lo necesario. Y de esa forma, pues nos cuidamos todos. No sé si la doctora Bolaños ya está lista. Ah, ya está. Déjeme ver aquí porque no Sí, veo su doctor. pantalla, ¿Me puede doctora. ver Vamos a mi ver. pantalla? Déjeme ver. Aquí la veo en el celular, pues no la veo en la otra presentación. Vamos a ver aquí. Ah, aquí está. Ya, listo. Perfecto, doctora. Entonces, habiendo dicho esto, le doy la bienvenida nuevamente al grupo y ahora a usted, doctora, para que presente su caso. Gracias, doctora. Adelante. Ok, tengo un poquito de problema con internet, entonces creo que escucho las cosas un poquito después. Pero cualquier pregunta que tengan me interrumpo, por favor. De acuerdo, doctora. No se Entonces, preocupe. tengo el caso, les voy a presentar de una paciente que estuvo el mes pasado en la emergencia. Entonces es una crisis hipertensiva. Aquí tenemos los datos generales, solo vamos a referir de ella como la paciente Hernández, de 57 años, sexo femenino, soltera, de religión católica, etnia mestiza y era ama de casa. El motivo de consulta de la paciente era, bueno, la traía el hijo, de hecho, alteración del estado de conciencia de una hora de evolución. En la historia de la enfermedad actual tenemos, pues aquí todos los datos son referidos por el hijo. La paciente estaba sentada con la manera súbita, inicia con alteración de la conciencia, deja de responder a estímulos verbales, solo a estímulos dolorosos, por lo que consulta con un médico particular que me realiza un ataque cerebral en donde el doctor le dijo que se iniciaba hemorragia, por lo que lo decide consultar a este hospital. Aquí tenemos los antecedentes. No les tengo las imágenes del ataque que hizo extrahospitalario, solo lo que refería al hijo que me dijo su médico particular. Pero siguiendo con los antecedentes médicos, la paciente tiene hipertensión, pero el hijo no conoce el tratamiento. Niega consumo de tabaco y alcohol. Y de ahí ningún antecedente relevante, realmente. Al examen físico tenemos que la paciente viene con una presión de 200 sobre 100, frecuencia cardíaca de 84, frecuencia respiratoria de 19, saturando 97%, paciente que solo responde a estímulos dolorosos, pupilas isocóricas hipoterreactivas, tórax expansible, simétrico, adecuada actitud, murmullo vesicular normal, corazón rítmico, sincrónico, sin soplos o ruidos patológicos a la expectación.
En extremidades, adecuado llenado capilar y fuerza muscular de 1 en las 4 extremidades. Recordando que eso es en donde se siente pues, contracción muscular, pero no hay movimiento, pues, no se realiza movimiento. En el neurológico, la mayoría de pares craneales no se pueden evaluar, pero del 5 y 7 se observa simetría facial. Del 10 y 9 reflejan el susto conservado. En nuestro listado de problemas tenemos el número 1, disminución del estado de conciencia, que de hecho es una... Luego se desarrolla, ¿verdad?, como un evento cerebrovascular hemorrágico intraparenquimatoso talámico derecho. Y el segundo que es la emergencia hipertensiva. Recordando que la emergencia hipertensiva es, bueno, eso lo voy a mencionar también en la revisión al final, pero es cuando hay una elevación de la presión por encima, bueno, sistólica por encima de 180, 200 y diastólica por encima de 120, que se presenta también con un daño a un órgano blanco, en este caso en el cerebro. Estos son nuestros dos problemas. Funcional. Aquí tenemos la definición, ¿verdad? La crisis hipertensiva es un incremento de la presión arterial sistólica por encima de, hay una falta de ortografía, pero por encima de 180, en algunas fuentes sale como 180, en algunas 200. Pero y una diastólica por encima de 180, 120, perdón. Esta se clasifica en dos, emergencia o urgencia, dependiendo si hay o no riesgo de daño o daño ya a otros órganos. Las crisis hipertensivas suelen ser resultado de la alteración de uno o más mecanismos de la regulación de la presión, ya sea los de parareceptores, sistema, la regulación renal, ¿verdad? Los órganos comúnmente afectados es cerebro, corazón, pulmones y riñón. En el caso de nuestro paciente es el cerebro. Solo confirmen si esa diapositiva la ven. Que mi teléfono se quedó cargando. Sí se ve la diapositiva, pero creo que es un video y no sé si va a hacerlo correr. Ahí está, ya está corriendo. Sí, está corriendo. Okay. Entonces, aquí tenemos, es que no, está medio rayado, entonces yo no lo veo, pero creo que sí se está corriendo. Aquí tenemos la TAC cerebral que se realizó dentro del hospital. Aquí se observa hemorragia intraparenquimatosa talámica derecha con edema circundante que ocluye el ventrículo derecho, pero a este punto no lo rompe, no hay desviación de la línea media tampoco. Y con esta paciente se realizó una consulta de neurocirugía, que encontraron, bueno, que los hallazgos de la TAP no orientan a un tratamiento quirúrgico de urgencia, entonces sugirieron únicamente vigilar el estado neurológico por cambios, ver que su saturación no bajara en 5, control de la presión, ¿verdad? Y un TAP control en 48 horas. Igual con cualquier antibiótico o cualquier especial toman encima de la terapia, pero más de 8, ya cambió de diapositiva, solo confirmo. Ya ha cambiado, doctora, adelante. Ok. Entonces, manejo y tratamiento de esta paciente. A ella se le sacaron de otras pruebas, neonatología, química sanguínea, tiempos de producción, gasometría, la tomografía, que es la su consulta de neurocirugía, se le sacó un EKG y rayos de tórax. Entonces, esto en parte es por control del paciente, en parte es para ver si tenía algún daño a algún otro órgano. En el tratamiento, en las emergencias hipertensivas, se tiene que bajar la presión arterial en 20% de la que traía inicialmente el paciente.
recordamos que no podemos bajarle de golpe una vez a valores normales a los pacientes, porque entonces causamos otros problemas. Entonces, con ella se manejó la etalol, 20 miligramos y Dorta. Eso es el que se usa como medicamento de primera línea para bajar la presión inicialmente. Se lo dejó con monitoreo, monitoreo constante de los signos vitales, control de la temperatura y control de la glicemia. Y paracetamol por si hacía fiebre, insulina, cristalina también por si se elevaba la glicemia, o sea, que quedan ordenados, pero no, hasta que se le vean como alterados los valores, no lo necesita la paciente. Se pasó de más. Bueno, aquí están las referencias, ¿verdad? Y ahorita conclusiones y revisión de los datos. Solo voy a esperar a quitar la diapositiva. Ya me cargó, creo que ya la pueden ver ustedes también. Sí, se mira. Okay. Aquí tenemos nuestras conclusiones, ¿verdad? Entonces, la emergencia hipertensiva es un episodio de hipertensión arterial grave con signos de lesión o órganos blancos. Los más afectados, el encéfalo, aparato cardiovascular, riñones. El diagnóstico se basa no solo en la medición de la presión arterial, pero también en identificar el compromiso del órgano blanco. Y es importante que al reducir la presión arterial media sea solo inicialmente en la primera hora o 12 sea solo el 20% de la presión con la que vive el paciente, porque no, o sea, vienen con la presión tan alta que bajarlo de una vez a valores normales corremos el riesgo de causar daños a otros órganos. Y tenemos nuestra revisión, es un esquema, ¿verdad? Entonces, tenemos un paciente con crisis hipertensiva que se define por presión arterial sistólica por encima de 180, en algunas bibliografías sale por encima de 200, y diastólica por encima de 120. Después de identificar esto, hay que definir si el paciente presenta o no un daño organológico. Si no, si no tiene, pues es una urgencia hipertensiva. En el caso de nuestra paciente, sí tenía daño organológico, se clasifica ya como una emergencia hipertensiva. Después de esto ya se necesitan los estudios auxiliares que son necesarios dependiendo del órgano afectado y se basa también en el tratamiento, el órgano específico. Obviamente aquí los pacientes tienen que estar hospitalizados, ¿verdad? Ya ingresados. Y se tiene que tener siempre el control de que el descenso de la presión debe ser progresivo y monitorizado para evitar situaciones de isquemia. Los fármacos más utilizados en estos casos son antagonistas de calcio, bloqueantes, diuréticos o alfa-bloqueantes también. Y espero que cargue la última diapositiva ya. Ya cargó, ahí está. Muchas gracias. Ya, okay. ya, dice gracias. Bueno, mire, doctora Bolaños, yo primero quiero agradecer el esfuerzo que hizo por presentar su caso, porque pude percibir que había desde el punto de vista técnico, había muchas dificultades. O sea, creo que no era solo el tema del internet, sino que está usted en un salón donde hay más personas, seguramente, que están más de hablar y hablar y se le escuchaba con dificultad, pero aún así logró, en mi opinión, expresar las ideas principales relacionadas con su caso, presentar lo más relevante, procuró apegarse a las recomendaciones o a las indicaciones que se les dio desde el principio, y en ese sentido realmente no tengo mucho que agregar. Solo quisiera aprovechar para comentar un par de situaciones relacionadas con este tipo de casos de emergencia hipertensiva. Fíjense que, como bien dice la doctora, dentro del manejo, uno sí tiene que procurar reducir la presión arterial media de los pacientes, pero no tan rápido, porque si uno les reduce demasiado o demasiado rápido,
la presión arterial media, estos pacientes van a tener más lesiones, no solo a nivel del órgano blanco que tuvo el problema principal o inicial, sino en otros órganos. Por ejemplo, si en este caso nosotros hubiéramos bajado más del 20 o 25% de la presión arterial en 24 horas y la bajamos o la normalizamos de un solo, esos pacientes pueden tener una extensión de las áreas hemorrágicas que comprometan más aún el cuadro clínico del paciente o incluso lleven a consecuencias fatales. Los podemos hacer entrar en falla cardíaca, en falla renal, en falla multisistémica, o sea, sí podemos tener complicaciones serias. Eso también me lleva a otro comentario relacionado con algo que yo, pues, aprendí desde que era estudiante externo. Eso fue en el 95, fíjense, doctores y doctoras, fue hace mucho tiempo. Pero sigo viendo que lo siguen haciendo muchos colegas, y es que cuando un paciente llega con la presión muy alta, 180, 120, 180, 100, a una clínica de atención ambulatoria, digamos, una clínica que está, digamos, una clínica familiar de alguien que está cerca en un barrio, digamos, o en una comunidad. Con frecuencia me cuentan los pacientes, afortunadamente no les pasa mayor cosa, pero me cuentan los pacientes que llegaron a una clínica, les pusieron algo bajo la lengua y esperaron a que les bajara la presión y que se les normalizara, y si no, no los dejan ir a su casa. O sea, nunca hagan eso, por favor. Nunca les coloquen nifedipina sublingual a un paciente o algún otro medicamento antihipertensivo sublingual. No solo porque pueden tener una complicación, sino realmente no sabe uno qué tanto va a bajar la presión, y eso los puede hacer entrar en complicaciones. Y pues desafortunadamente también me he enterado de casos de pacientes que se han complicado y que incluso la familia después termina demandando al médico por ese tipo de situación. Jamás hagan eso, por favor. Si ustedes consideran que un paciente tiene una emergencia hipertensiva, lo estabilizan lo más que pueden y lo refieren a un centro de atención de tercer nivel, en este caso al Hospital Ruth, San Juan de Dios, o a algún hospital privado de tercer nivel. Si ustedes consideran que lo que tiene el paciente es una urgencia hipertensiva, que ahí la diferencia es que no hay daño a órgano blanco, entonces igual lo estabilizan, ven que no tenga ninguna otra complicación, el paciente es importante, y le empiezan tratamiento, pues, o sea, le dan sus medicamentos y lo monitorean las primeras 24, 48 horas, después ya, incluso le pueden dar manejo ambulatorio, no necesariamente tienen que dejarlo ingresado, aún con la presión muy alta. Toda vez que no demuestren ustedes que tenga daño a órgano blanco, entonces lo pueden manejar ambulatoriamente. ¿Qué vamos a buscar? Por ejemplo, si estamos hablando de tema neurológico, que el paciente tenga alteración de la conciencia, cómo está su estado de memoria, su estado mental, cómo está su examen neurológico, si es una situación renal, ver que no tenga proteinuria importante, cómo está la creatinina y el nitrógeno urea. O sea, dependiendo del tipo de afección que estemos buscando o sospechando, así es las pruebas que vamos a solicitar complementarias. Pero si no demostramos daño a órgano blanco, entonces clasificamos el caso como una urgencia hipertensiva y así le vamos a dar manejo, en este caso ya no hospitalariamente, sino de forma ambulatoria. Tal vez la única pregunta que le voy a hacer a la doctora para que complementemos ahorita y terminemos con su presentación es, fíjese, pues, la paciente tuvo una emergencia hipertensiva con daño a órgano blanco, tuvo una hemorragia intraparenquimatosa a nivel del tálamo. Generalmente las hemorragias hipertensivas no se deben operar, o sea, no deben de ser sometidos a cirugía neurológica, a menos que la hemorragia sea muy extensa o que se esté extendiendo y que se vea comprometido el estado general, sobre todo el estado ventilatorio del paciente. En ese caso, si el paciente está clínicamente estable, aunque tenga sus secuelas neurológicas, uno no debería de considerar un manejo quirúrgico. Pero bueno, el tema o la pregunta que le quiero hacer a la doctora es la siguiente. Tomando en cuenta el área donde sangró y el tipo de sangrado cerebral que tuvo el paciente, que en este caso fue hemorrágico intraparenquimatoso, ¿qué arterias son las que se afectaron o se rompieron ahí, doctora? ¿Cuál es el nombre de esas arterias? ¿O alguien del grupo, si sabe? ¿No es la arteria meningia media, doctor? No, son las arterias lentículo-estriadas, que son ramificaciones de la arteria cerebral media. Casi siempre,
cuando hay hemorragias intraparenquimatosas de tipo hipertensivo, son esas arterias o esas ramificaciones las que se terminan rompiendo y dando el área específica de sangrado. Y recuerden también que dentro de las hemorragias intraparenquimatosas de origen hemorrágico, las regiones más afectadas son siempre el tálamo, el putamen, el núcleo caudado y el núcleo estriado. Entonces son las áreas que con más, la protuberancia también. O el cerebelo en último nivel o en el último lugar de esos 5, digamos. Pero por lo general no son hemorragias, digamos, corticales o en otras regiones, sino son hemorragias de áreas profundas del cerebro. Entonces recuerden eso porque lo vamos a volver a ver cuando veamos el tema de evento cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario, y de no ser así, pues vamos a concluir la actividad.